Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la hipertensión arterial. Solo que en este caso vamos a explicar una pequeña guía para los pacientes, es decir, cómo es que ellos van a entender a la presión arterial, cuáles son las medidas para prevenir la hipertensión y sobre todo tener en cuenta cuál es el manejo que deben de tener y cómo es que este va a ir avanzando conforme vayan trabajando en su patología. Dicho esto, vamos a comenzar. Primero vamos a entender qué es la presión arterial. De manera general, la presión arterial es una fuerza. Es la fuerza que tiene la sangre adentro de nuestras arterias. El corazón como tal tiene dos tipos de vasos sanguíneos, que serían las venas, que le llevan toda la sangre, y las arterias, que sacan toda la sangre del corazón. Esto es de forma muy general. Sin embargo, esta sangre que sale es como una bomba de agua, por eso puse aquí esta imagen de la bomba de agua. Esta bomba de agua saca todo gracias a una fuerza, ¿no? Y el agua que lleva por el tubo, pues va también como que con una vibración. Esto mismo ocurre en las paredes de las arterias. Por eso es que la sangre va con cierta fuerza que comprime, pero hacia afuera, o sea, manda una fuerza así como se ven las flechitas hacia afuera, que es la presión arterial, lo que denominamos presión arterial. Y es una ecuación muy fácil porque es el gasto cardíaco, o sea, la salida de sangre que tiene el corazón por la resistencia vascular periférica, o sea, la cantidad de fuerza con la que se está empujando la sangre dentro de las arterias, es decir, el agua dentro del tubo. Y existen dos fases en el corazón, que es la sístole y la diástole. La sístole, de forma general, es esta contracción, es decir, el momento en el que expulsa, el momento en que la bomba está encendida y está empujando y empujando el agua. Y la diástole, que sería una relajación, es decir, el momento en que la bomba descansa para que pueda volver a cargar energía y sacar otra vez el agua. En este caso sería el corazón. Y es lo mismo que pasa en un tubo, ¿no? O sea, como les mencionaba, el ejemplo de la bomba de agua que saca un chorro a través de un tubo que va a tener conectado. Eso de manera muy general. Ahora, ¿qué es la hipertensión? De manera muy general, la hipertensión se podría definir como el aumento de la presión arterial, tanto en la fase sistólica como diastólica, dentro de los vasos sanguíneos. Ahorita vamos a ver cómo se toma la presión arterial, pero de forma general tenemos que tomarla en las dos fases, tanto en la fase de contracción, que es la sístole, como en la fase de relajación, que es la diástole. Esta tabla me gustó mucho, es de la AJA, la Asociación Americana del Corazón, y básicamente nos dice que una presión normal en su estado sistólico es menor a 130, es decir, estado de contracción, la presión alta, por así decirlo, o el valor más alto de la presión arterial, y el valor más bajo de la presión se llama diastólico. Este debe de estar menos de 85 milímetros de mercurio. O sea, cuando tomamos con un esfingomanómetro o con un aparatito, como se le conoce muy comúnmente, pero en realidad es el esfingomanómetro o un baumanómetro, para tomar la presión arterial, vamos a ver que hay dos mediciones. Una que sería la sistólica y otra la diastólica. Ahora, presión normal alta. ¿Cuándo referimos ese término? Bueno, cuando la presión esté entre 130 y 139 y o 85 y 89, es decir, antesito de 90. Hipertensión grado 1 ya más de 140 y grado 2 de hipertensión ya más de 160, 140 sobre 90 y 160 sobre 100. Incluso ya elevado de esto podemos empezar a hablar de crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Términos que ahorita pues no vamos a tratar, pero que es importante tener presente en decir que la elevación de la presión arterial puede generar muchas complicaciones, tal y como vamos a ver ahorita. Ahora, un factor de riesgo básicamente se define como un factor que predispone a una condición. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar como una mina, tengo un riesgo muy alto de que haya un deslave. O sea, la probabilidad de que me dé una enfermedad o de que me dé una patología o de que exista un riesgo es más alta si estoy dentro de la zona en donde eso ocurre. Es lo mismo que pasa aquí. Para que yo tenga hipertensión hay que tener en cuenta varios factores y los principales son los siguientes: la obesidad y la sal. El tener un aumento de peso y el tener una dieta muy alta en sodio
produce daños a nuestros vasos sanguíneos, debido a que toda el agua que tenemos en el cuerpo necesita tener un espacio, y ese espacio es lo que básicamente genera que toda esta cantidad de sal que se retiene gracias al agua, porque la sal, por un proceso que se llama ósmosis, retiene agua, retiene líquidos, hace que la presión arterial suba y por lo tanto afecta tanto al corazón como al riñón, que serían los principales órganos que se ven afectados. Otro es el estilo de vida. Si soy una persona que no hace ejercicio, que tiene demasiado estrés, que todo el tiempo está manejando, por ejemplo, que no tiene nada de actividad física, eso va a permitir que existan múltiples complicaciones mayores. Otro es el tabaquismo, es decir, el fumar hace que sea mayor la probabilidad de tener hipertensión y otras enfermedades, incluso el cáncer. La edad, entre más grandes seamos, mayor es la probabilidad de que exista una patología. Sin embargo, hoy en día ya se recomienda que empiece a ser cribado, es decir, búsqueda intencionada de personas con hipertensión a partir de los 35 años de edad. Sexo es más común en mujeres. Sin embargo, es importante tener presente que afecta a ambos, pero pues es importante siempre determinar este tipo de cosas. Dislipidemias, si tengo los triglicéridos, el colesterol alto, por ejemplo, también podemos llegar a provocar que la presión arterial suba, y además existe un fenómeno que se llama aterosclerosis. ¿Esto qué quiere decir? Que las paredes de las arterias, nuestras mangueras en el cuerpo, se endurecen y por lo tanto la resistencia vascular aumenta. Otros son antecedentes. Mamá, papá tuvo hipertensión, un hermano tiene hipertensión. Más que nada mamá, papá o abuelos directamente, es más común que exista este riesgo. Y comorbilidades, si ya de por sí tengo diabetes, tengo una enfermedad de riñón, tuve un accidente cerebrovascular o tuve cualquier patología, esto va a generar que empiece a haber mayor probabilidad de que yo desarrolle una hipertensión. Este cuadro me gustó mucho, siempre sencillamente no voy a explicarlo todo, es para un resumen de lo que veníamos observando. Básicamente, mayor ingesta de sodio aumenta el volumen, por lo tanto eleva la presión arterial. La reducción de la masa de la nefrona, es decir, un daño al riñón, también retiene sodio, con lo que les decía, ¿no? Que el sodio jala agua y por lo tanto también aumenta la presión arterial. El estrés hace una contracción venosa, o sea, los vasos se aprietan más y recordemos que toda la fuerza dentro de los tubos se va a ver mediada justamente por más sangre que exista dentro del mismo, y si está más apretado aumenta la presión, y otras alteraciones genéticas como una molécula que se llama renina, que básicamente lo que hace es otra vez hacer una constricción, o sea, apretar más los vasos sanguíneos, con lo que eleva la presión arterial, y a factores como la obesidad o la diabetes, que afectan de forma directa a lo que es la estructura de las arterias, y esta estructura arterial pues va a hacer que esté más duro y por lo tanto se eleve la presión arterial. Básicamente es lo que les venía mencionando, pero este es un esquema un poquito más completo de lo que les venía diciendo y cómo es que todo se desarrolla y entrelaza. Y bueno, vamos a lo importante. ¿Cuáles son los síntomas y los signos y así como el diagnóstico de la presión arterial? Bueno, lo primero es que vaya a elevarse la presión arterial y hay que tener en cuenta varios factores. Puede ser una elevación en consulta o una elevación ambulatoria. Aquí lo más importante es que en consulta puede ser por algo que se llama hipertensión de bata blanca, es decir, cuando vamos al doctor tenemos ciertos temores de que pueda salir algo mal o algo por el estilo, y por lo tanto es que tenemos siempre como esta sensación de un estrés. El estrés por sí mismo eleva la presión arterial y por eso es que en el consultorio puede estar un poco más elevado. ¿Cuál sería la recomendación? Tomarla de forma ambulatoria. Incluso más de 2 tomas dentro del consultorio o más de 2 tomas de forma ambulatoria, ya podemos empezar a hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Si encontramos tomas de más de 140 sobre 90 milímetros de mercurio, cuando el paciente esté tranquilo, no esté hablando, no haya corrido, no haya consumido sustancias demasiado elevadas en cafeína, por ejemplo, pues esto va a permitir que podamos dar el diagnóstico de hipertensión. De nuevo, cifras mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio van a darnos el diagnóstico de una hipertensión.
Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales? Dolor de cabeza, o sea, cefalea, tinnitus, es decir, sentir como soniditos en el oído, como silbidos más o menos en el oído, fosfenos, o sea, ver lucecitas, también que se altere la frecuencia cardíaca, que de pronto el corazón vaya un poquito más rápido de lo que es, a pesar de que no hayamos hecho ningún esfuerzo, y factores de riesgo que les venía mencionando, ¿no? O sea, que tenga obesidad, que tenga hipertensión previa, todo lo que ya veníamos platicando, los factores de riesgo. Una vez que nosotros diagnosticamos la hipertensión a través de este parámetro de 140/90, tenemos que mandarle a hacer unos exámenes a nuestro paciente. O en general deberían de hacerse unos exámenes, porque recordemos que este video es una guía para pacientes. Los exámenes que se les recomienda son sodio, potasio, creatinina, lípidos y glucosa. Esto sobre todo para el control del riñón. Un examen general de orina para evaluar proteinuria, de nuevo para ver el riñón. Un electrocardiograma de 12 derivaciones. Este es sí recomendable, pero no es que sea ya una indicación absoluta, ¿ok? Este es muy recomendable para ver el estado del corazón. Y ya estudios extra que pueden realizarse son un ecocardiograma, o sea, un ultrasonido del corazón, y fundoscopía, o sea, la visualización del ojo, porque recordemos que es un órgano que sufre bastante cuando existe la hipertensión. También hay que hacer estudios al riñón y sobre todo al cerebro. ¿Por qué? Porque es de los principales órganos, tanto el riñón como el cerebro, que se empiezan a afectar durante la hipertensión arterial. Esta es una imagen de cómo se debe tomar la presión arterial. Básicamente dice que tiene que ser en un salón o en un cuarto quieto, o sea, sin ruido, con una temperatura confortable, sin fumar, sin tomar café, sin ejercicio, sin tener la vejiga llena, relajado por 3 a 5 minutos y tomar 3 mediciones con intervalos de 1 minuto. ¿Qué más es importante? Tener la espalda bien soportada, o sea, con un soporte adecuado, así como el brazo también a la altura del corazón, no hablar durante la toma de la presión y sobre todo utilizar un brazalete de forma correcta. Es decir, si el paciente tiene obesidad, pues vamos a usar un brazalete un poquito más ancho. Si es un paciente muy delgado, también un brazalete un poquito más pequeño, porque hasta eso influye en la toma de presión arterial. El aparato con el que lo usemos, si es electrónico, debe de estar validado y calibrado de forma específica, e igual si es manual debe de ser una persona capacitada y además debe de tener un aparato que esté calibrado. ¿Cuáles serían las complicaciones principales? Bueno, aquí les puse como que los órganos blancos. Cuando hablamos de órgano blanco, es decir, los órganos principales que se van a ver afectados por un avance y una progresión de la hipertensión. Y estos serían los ojos, el corazón, el riñón, el cerebro y las arterias. Y esta tabla me gustó mucho porque básicamente refiere, por ejemplo, en estados de la presión, cuáles serían como que las principales patologías que se van a ver implicadas. En este caso, por ejemplo, si no hay factores de riesgo y la presión está relativamente normal, o sea, entre 130 y 139, menos de 90 básicamente, el riesgo es bajo. Igual si hay 1 o 2 factores de riesgo, como cuáles: diabetes, enfermedad de riñón, obesidad, etcétera, todo lo que ya venimos platicando, igual el riesgo es bajo mientras mantengamos la presión arterial normal. Cuando ya hay más de 3 factores de riesgo, es decir, por ejemplo, el paciente tiene diabetes, tiene obesidad y además tiene enfermedad del riñón, ya es bajo moderado, o sea, ya no es tan bajito el riesgo. Y cuando ya existen muchos más factores de riesgo como enfermedades del corazón, diabetes mellitus, EPOC, antecedentes de, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, lo que conocemos comúnmente como una embolia, pues ya es muy alto el riesgo que tiene el paciente. Cuando la hipertensión sube, igual con los mismos factores de riesgo, se dan cuenta ya hay más factores o más estados donde ya es moderado y alto. Y cuando ya la presión está bastante elevada, ya casi llegando a crisis hipertensiva, más de 160 o 100, ya básicamente incluso sin tener factores de riesgo, el riesgo básicamente para que se desarrolle una enfermedad mucho más grave es muy alto. Eso es lo que quería tener muy presente y que sobre todo como pacientes o como personas que viven con hipertensión lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones? Ya tengo un video hablando específicamente de los tratamientos de la hipertensión. Estas serían recomendaciones a todos los pacientes que tengan hipertensión. Primero, que hay algunos medicamentos que pueden llegarles a provocar una elevación de la presión arterial.
¿Como cuáles? Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, diclofenaco, indometacina, metamizol, naproxeno, ibuprofeno, no sé, ketorolaco, hasta todo este tipo de medicamentos que pueden utilizarse de forma muy común para la inflamación, para todo esto. Es muy fácil que eleven la presión arterial, sobre todo los COX, los COXIF, es decir, Celecoxib, por ejemplo, es un medicamento que tiende a elevar la presión arterial, protege al estómago de úlceras, pero eleva la presión arterial, por eso hay que tener mucho cuidado. Anticonceptivos, es decir, fármacos hormonales. Antidepresivos, personas que viven en depresión, por ejemplo, y que necesitan administrarse sertralina, fluoxetina, etcétera, este tipo de medicamentos, pueden llegar a tener elevación de la presión arterial. El paracetamol en cantidades elevadas o por mucho tiempo se ha asociado con una elevación de la presión arterial. Esteroides como la dexametasona, betametasona, etcétera, que son fármacos muy fuertes, prednisona para la inflamación y que muchas personas las tienen que usar, por ejemplo, para una artritis o para cualquier enfermedad inflamatoria crónica, puede llegar a provocar que existan elevación de la presión arterial. ¿Por qué? Porque actúa por medio de una hormona que se llama cortisol, y este cortisol lo que hace de forma muy general es que eleva la presión arterial. Y algunas hierbas, ¿ok? Es importante siempre tener en cuenta esto porque las hierbas no es que sean malas en absoluto, pero tampoco son buenas. O sea, tienen cosas buenas y cosas malas. Por eso es importante determinar qué se está tomando, cómo se está tomando y todo lo demás. El estilo de vida, pues bueno, bajar a la sal, tener una dieta adecuada. Es que en esto se deriva todo, porque si tenemos una baja ingesta de sal, una dieta correcta, bebidas que sean las adecuadas, que no sean azucaradas o carbonatadas, sino que sean bebidas correctas, va a hacer que la presión baje en buena cantidad. También bajar de peso, el dejar de fumar, el hacer ejercicio, aunque aquí es importante saber que el ejercicio no aplica igual para todos, sino que es importante ver una rutina especializada en donde el corazón tampoco se fatigue en exceso. El estrés, o sea, intentar disminuir el estrés, y el clima, incluso climas más calurosos o climas más bajos, por ejemplo a nivel de playa, se han asociado con una disminución de la presión arterial. Esto del estilo de vida es bien importante porque, por ejemplo, no es que solo por dejar de comer sal baje 30 milímetros de mercurio de la presión arterial, sino que con todo esto baja de 2 en 4, otro baja 5, otro baja otros 3. Y si suman todos, ahora sí van a tener una disminución de casi 30 milímetros de mercurio, de casi 40 milímetros de mercurio de su presión arterial. O sea, que si venían manejando 160, 100, por ejemplo, se hacen todo esto a la manera posible y a la manera en que se puede realizar, se puede bajar hasta 120, 130, por ejemplo, que ya sería un muy buen control. Medir constantemente la presión arterial, tener que el médico les explique claramente cuáles son los objetivos. No es lo mismo una persona que tenga 35 años con hipertensión a otra que tenga diabetes y tenga hipertensión, o a otra que recién se le esté diagnosticando hipertensión. O sea, es importante este parámetro. Y las comorbilidades, lo que les venía platicando, ¿no? Si ya de por sí tienen diabetes, si ya de por sí tienen una enfermedad en el riñón, si ya tienen enfermedad en el cerebro, o sea, siempre cuidarse todavía más. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este video. Como les digo, es una guía para pacientes que espero que les ayude mucho, no solo a las personas que tengan hipertensión y que vean este video, sino a todos aquellos profesionales que sepan qué decir a los pacientes, qué recomendarle y cómo empezar a tratar a las personas con hipertensión. Y pues me gustaría despedirme con esta frase de Erasmo de Rotterdam que refiere: mejor es prevenir que curar. Así que ya saben, desde ahorita bajarle a la sal, bajar al azúcar y hacerse su chequeo constantemente. Muchas gracias por haber visto este video. Ya saben que si les gustó pueden dar a like, suscribirse, compartirlo, dejar un comentario. Y sin más, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.